Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a nuestro tercer programa digital Encuentros del Banco Central del Ecuador de la segunda temporada, el día de hoy, jueves 4 de febrero del año 2020. Saludos a todos quienes nos escuchan y a toda la audiencia de Radio Nacional del Ecuador en Quito en 106.9, Guayaquil 99.7, Cuenca 93.7, Manta y Portoviejo 100.1. Mi nombre es Fernando Jurado Grijalva y les acompañaré junto a los invitados del día de hoy, el señor Juan Carlos Piñuela, con quien abordaremos el tema del control de la gestión y la capacidad de ejecución de la estrategia, y con Santiago Segovia para abordar y conversar el tema del micrositio de los 20 años de la dolarización que ha desarrollado el Banco Central y ha puesto a servicio de todos. Muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Santiago, ¿cómo están? Buenas tardes, Fernando. Gracias por la invitación. Un gusto Fernando, qué gusto. participar en encuentros. Gracias, muy gentiles. De la misma manera, un verdadero placer Igualmente, para qué nosotros gusto. contar Muchas con gracias ustedes. por estar. Gracias, Juan Carlos. Mi primer expositor es Juan Carlos Piñuela. Es socio director de Think Quality, Think Classroom and Think Lab. Es docente del programa de posgrado en la principal universidad, en las principales universidades del país y del Perú. Cuenta con 21 años de experiencia en gestión empresarial, ha colaborado en más de 130 proyectos y ha apoyado a más de 70 empresas. Es facilitador en la implementación de sistemas de gestión empresarial, estrategia, operaciones, proyectos e innovación basadas en las prácticas de Business Transformation y Agile. Como investigador del mundo gerencial, centra su trabajo en la transformación de modelos y métodos de gestión enfocados en el control, por otros enfocados a la consecución del valor orientado en el cliente. Combina su actividad profesional con la cátedra y la facilitación en talleres y seminarios. Es un fanático del aprendizaje y promueve el modelo Haciendo Aprendo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido, muchas gracias. Compártenos lo que tú nos has preparado para el día de hoy. Muchas gracias, Fernando. Pues sí, nuevamente es un gusto y un honor el participar de estas actividades que tú las lideras. Y pues mis felicitaciones porque esto contribuye al beneficio de la ciudadanía y pues nos permite aprender, que es lo que queremos. Nos pidieron conversar sobre el control de la gestión y la ejecución de la estrategia. En ese marco, diría, todas las personas, todas las organizaciones en algún momento se plantean una estrategia, que es básicamente esas acciones que planificamos en función de tomar mejores decisiones y conseguir mejores resultados. Supongamos, voy a tomar dos organizaciones, metafóricamente hablando, representadas por un Boeing 747, un Super Jumbo, un avión, y otra organización tal vez más pequeña, un emprendimiento, una organización unipersonal, representada en un planeador. Ambas organizaciones establecen una estrategia, establecen el a dónde llegar, establecen un rumbo, establecen un objetivo. Sin embargo, en el camino pueden presentarse dificultades. Supongamos, en el caso del Jumbo, tienes una organización que probablemente vuela a 10.000 metros de altura, donde tiene un completo sistema de control, muchos indicadores, muchos elementos para monitorizar su desempeño de cara a la consecución de su objetivo. El equipo está conformado por pilotos, personal de apoyo y también hay una persona dedicada al monitoreo de los instrumentos de control. En cambio, ¿qué le pasa al pequeño emprendedor? ¿Qué le pasa a la organización unipersonal? Pues también se plantea un objetivo. Tal vez el alcance que tenga es mucho menor que el del avión grande. Sin embargo, hay una persona que le toca estar encargada de todo. Chequear cómo va de altitud, chequear si es que no hay obstáculos en el camino.
Y yo diría que la misión del planeador del avión pequeño es mucho más complicada que la del Boeing. En el Boeing tienen recursos, tienen un montón de elementos, pero en el otro caso no. Entonces, de cara a la aplicación de la estrategia, aparecen una serie de dificultades que se pueden prever si tú tienes un sistema de monitoreo adecuado. Sin embargo, hay otras que no, que hay que sortearlas en el camino. Por lo tanto, la consecución de la estrategia estará en mantener el enfoque, mantener la visión en el objetivo y luego determinar cómo sorteamos los obstáculos que se presentarán en el camino. Para ello, ideal tener elementos que anticipen la presencia de un obstáculo, tener indicadores o elementos que midan la presencia de estos obstáculos. Y si no, pues habrá que estar bien atentos. En ese ejercicio, pues hay una serie de acciones de emergentes que deben tomar las organizaciones para enfrentar esto. Hay algunas que tienen un equipo en tierra que apoya su vuelo, hay otras que no, que les toca salir adelante. Entonces, la consecución de la estrategia básicamente se centra en tener claro el objetivo, el a dónde vamos, en tener claro el dónde queremos llegar, luego cómo sorteamos los obstáculos que aparecen en el camino y tener la capacidad de tomar estrategias emergentes ante la presentación de esos obstáculos. Fernando. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias por esta introducción, esta aclaración con respecto a cómo debemos estar permanentemente observando la ejecución de la estrategia, que es algo fundamental. Creo que muchos de nosotros nos preparamos o nos formamos en lo que es la planificación, en esa fase inicial o en el componente uno de estos dos componentes. Y posiblemente no desarrollamos herramientas o no desarrollamos habilidades que nos permitan hacer lo que tú mencionas, ¿no? La correcta supervisión de la ejecución de esa estrategia. Ahora, tú hacías muy buena referencia con respecto al planeador y al Boeing y la capacidad de respuesta de cada uno de los dos. No obstante, en términos de costos de inversión, de que una empresa pueda asumir, una empresa grande o una empresa mediana o pequeña, pueda asumir un costo de contratar los servicios de un planificador, contratar los servicios de alguien que te ayude a hacer la planificación estratégica o de contar con herramientas o tecnología que nos permita la supervisión de la estrategia. ¿Cuán costoso puede llegar a ser esa inversión? Pero también pensando en el retorno que nos puede generar. En ese sentido, Fernando, yo creo que es pertinente ver lo que puedes perder si no haces eso. Supongamos el caso de un planeador. Asumamos que vuelas a 1000 metros de altura o menos, tal vez 500 metros de altura, donde tienes un montón de obstáculos. La consecuencia de algún error es simplemente que el día de mañana ya no exista, ya no esté tu organización. Este es el caso de los emprendimientos. Tú como emprendedor y como especialista del mundo de los negocios, tienes las estadísticas de los emprendimientos, de cómo caen, ¿no? El 80 o 90% de los emprendimientos fracasan al segundo año. No solo por no planificar, no solo por no controlar la estrategia, hay otros factores, pero esto tiene incidencia en eso. Luego, el caso de una gran empresa, creo que el costo de tener un sistema de control de la estrategia es bastante marginal respecto al beneficio que va a tener. Ahora, ¿qué hay para los emprendedores? Por ejemplo, en ThinkQuality hemos desarrollado modelos con herramientas libres. No solo por la pandemia, sino desde tiempo atrás, la tecnología ha ido abaratando costos en herramientas de control. Por lo tanto, digamos, la tecnología ya no es un impedimento. Lo que hemos visto que tiene mayor complicación es la capacidad de análisis que deben desarrollar las personas que lideran una organización. No siempre nos forman o no siempre tenemos esas habilidades para leer un gráfico, para leer un dato.
incluso en la experiencia que tengo en universidades, cuando estamos trabajando con aprendizaje de adultos, noto que la lectura de un dato es básicamente en una curva, en una gráfica, determinar si sube, si baja, si hay alguna tendencia, pero nada más. Sin embargo, tener un buen sistema de control es tener una herramienta que te permita responder por qué. ¿Por qué subieron las ventas? ¿Por qué ya no me compran los clientes? ¿Por qué bajaron están bajando pues el número de operaciones, la calidad de mis servicios? Y muchas veces pues podemos obtener estos datos en una relación directa con los clientes, con quienes están trabajando con nosotros. Hay muchas organizaciones que se gerencian a 10.000 metros de altura, ¿no? Donde no tenemos mucha relación con lo que pasa con el cliente. No sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces tú dejas una queja, tú dejas un reclamo y eso no escala. O tal vez si escala, en los niveles que se analizan se ve como un número. Ah, las quejas son menos del 1% de todas las operaciones. Estamos bien. ¿Y qué tal si haces 1.000.000 de operaciones? ¿Cuánto es del 1% de 1.000.000? ¿Estarías contento con ese número de quejas? Entonces, vale la pena personalizar la información, los elementos que te permiten monitorizar el control de la estrategia. Entonces, yo te diría, los costos ya no son un problema. De hecho, hoy por hoy en mi organización, como te decía, tenemos modelos súper económicos. Ahora mismo estamos planteando un modelo para los transportistas que en la ciudad de Quito tienen que implementar un sistema de monitoreo donde debe conocerse a qué velocidad van, cuántas paradas hicieron, cuántos frenazos, tienen problemas los pasajeros que llevan. Y entonces se complican y dicen, ¿cómo voy a obtener esa información? Luego, ¿qué hago con esa información? ¿Para qué me sirve? Pues de mucho. Entonces, opciones sí hay y cada vez más económicas, Fernando. Excelente. Por favor, en cuanto a la experiencia que tú has tenido, para que las personas que nos están escuchando les ayude a diferenciar. Hacer planificación estratégica en un negocio que está en un proyecto para mañana, ¿qué características tiene? Y hacer planificación estratégica en un negocio en marcha. Alguien que ya está en la actividad, que ya tiene sus años de actividad comercial o actividad económica y que posiblemente no ha hecho planificación previamente. ¿Cómo hacerla con un negocio en marcha y cuáles son las diferencias con un negocio, con un proyecto de negocio? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que deberíamos considerar a la hora de planificar con un negocio en marcha o para un negocio que esté en proyecto? Muy, muy buena la reflexión. Yo diría, hay una diferencia marcada, pero también una similitud que debe aplicar en los dos casos. La diferencia marcada es que el negocio que arranca, lo que necesitamos es que empiece a sobrevivir, o sea, que viva por sí solo. Yo les llamo a esto hacer una respiración autónoma y no una respiración asistida. O sea, que empiece el negocio a funcionar por sí solo. Entonces, tu planificación debe orientarse a eso. ¿Cómo hacemos que el negocio se mantenga, que tú puedas tener el flujo, puedas tener la cantidad de clientes o las operaciones necesarias que te permitan visionar más allá? Si es que tú no tienes lo básico para cubrir tus necesidades principales, esto es pagar servicios básicos de internet, la luz, a los empleados mínimos que tienes que tener, pues tu negocio no puede crecer o no puede pensar en un siguiente nivel. En cambio, si tienes un negocio que está en vuelo, debes de evaluar si puede ya respirar por sí solo, si tienes una base que te permita proyectarte a un siguiente nivel, o si no, si debes seguir controlando la supervivencia de tu negocio. A esto les llamo yo el planificar para la fragilidad o para la antifragilidad. ¿Qué significa esto? Si es que un negocio es frágil, o sea, se puede romper por cualquier crisis, por cualquier impacto, sea del mercado, de sus clientes o de su operación interna, pues primero tiene que concentrarse en sobrevivir. ¿Cómo hago para sobrevivir con este negocio? En cambio, si es que el negocio pues ya supera esa parte,
debe concentrarse en la proyección. ¿A dónde más quiero llegar? Ahí les invito a las personas que hacen planificación a hacerse tres grandes preguntas. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero tener? ¿Y qué quiero hacer? Las dos primeras, tarde o temprano, terminan en un ¿qué quiero hacer para hacer lo que quiero? ¿Qué quiero hacer para tener lo que quiero? Y en función de eso empieza la operación de los negocios. Muchos van con los tecnicismos, ok, plantéate tu visión, tu misión, ok, pero debemos buscar la manera de cómo las personas se proyectan. Y claro, nos quedamos con elementos muy clásicos como ¿qué quieres ser? Quiero ser el líder del mercado. Pero si en tu evaluación, oye, a la vuelta de la esquina puedes cerrar el negocio, pongamos los pies en la tierra y proyectémonos a qué quiero ser primero, qué quiero hacer primero, qué quiero tener primero. En este contexto, quiero hacer una reflexión y que me ayudes a brindar eh, argumentos, ideas, respuestas que quizás tuvimos todos quienes hemos participado en actividades de planificación estratégica de instituciones o de organizaciones en un contexto previo a la pandemia, durante la pandemia y lo que podría ser después de la pandemia. ¿A qué me refiero con esto, Juan Carlos? Pues muy probablemente en el periodo de planificación estratégica de una institución, una organización, una empresa en el año 2019, nadie tenía la sospecha de que podía haber pasado, que pudo haber pasado lo que pasó durante el año 2020 con la pandemia. Eso es la primera reflexión, o sea, cómo adaptar a nuestra planificación que estuvo prevista en el año 2019, pensando en el 2020, el factor pandemia. ¿Cómo nos mueve eso, el tablero y la mesa? ¿Y qué reflexiones tienes tú ahora, ya después de haber tenido la pandemia en el Ecuador, casi estamos a vísperas de un año, de que cumple un año? ¿Cómo eso cambió para la planificación estratégica de este 2021? ¿Qué nos puedes tú ayudar con estas reflexiones? Mira, Fernando, lamentablemente Ecuador está marcado por ciertos métodos tradicionales y probablemente descuidamos cambios que ya se venían dando en el mundo, incluso antes de la pandemia. Cambios de un entorno VUCA, el término suele ser a veces difícil de digerir, pero es un entorno de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y ambigüedad, que ya estaba operando en otros mercados. Sin embargo, en el nuestro no era todavía marcado. Lo que hizo la pandemia, pues, fue acentuar y de un solo golpe decirnos, hey, las cosas ya no son como antes. Tenemos que planificar en incertidumbre. Tenemos que planificar en entornos complejos y cambiantes, donde los modelos, por llamarlo entre comillas, tradicionales, no se adaptan del todo a este ejercicio. Normalmente el modelo era preparen, apunten, fuego. Y en ese modelo las organizaciones pues en el preparen, definían, analizaban su entorno, qué es lo que va a pasar, 5 fuerzas de Porter u otros elementos para ver cómo está el contexto. Luego definían un plan estratégico, lo desdoblaban en planes operativos, nos atrevíamos a prever el futuro y a determinar, ok, de aquí en 3 meses acabaremos la actividad A y la B y la C. En cambio, en el entorno de pandemia, tú no puedes saber qué es lo que va a pasar el próximo mes, la próxima semana. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que establecer, sí, tu visión. ¿Qué quiero ser? ¿Sí? Tienes que establecer el qué quiero tener. Sin embargo, en la ejecución, tú tienes que darte flexibilidad para moverte. Entonces, hacer planificaciones detalladas con actividades, fechas, etcétera, no funciona del todo. Ahí es donde debes crear equipos flexibles, adaptables al cambio y que puedan darte opciones de cara a la situación que se presente. Supongamos los mismos casos del Boeing y del planeador. En el caso del planeador, tal vez es más fácil ver los efectos que puedes tener de una tormenta o de una gran crisis que estés experimentando, pues tú tienes que ser súper flexible para ver, ok, puedo moverme a dónde voy, qué es lo que hago, o si no, dejo que el viento me arrastre.
O en el caso del gran avión, igual. Entonces, ahí la clave es cómo tu equipo responde ante estos elementos. Por lo tanto, lo que diría yo es que en entornos como el que vivimos, debemos sí buscar un horizonte, tener una visión, tener unos objetivos, pero en la ejecución, tener la flexibilidad o trabajar con nuestro equipo para que te genere opciones, para que te responda. Por lo tanto, equipos chicos, autoempoderados, que es algo que normalmente no pasaba en los ejercicios de planificación pre-pandemia. En Ecuador es muy común tener niveles de autorización, de aprobación, que te digan, ok, ahora sí mueva, ahora sí invierta, ahora sí avance. ¿Qué pasaría si confiamos más en la gente, si empoderamos más, si les damos la posibilidad de que tomen más decisiones en función de lo que vaya a pasar? Yo no le puedo tener a un piloto a 10.000 metros de altura enfrentándose a una tormenta a la espera de que la torre de control o de que alguien le conteste y le diga, sí, desvíese para que sortee la tormenta. Tengo que tenerle con todos los elementos dispuestos para que él tome su decisión, para que él obre de la manera más adecuada en función del objetivo. Usted ya sabe a dónde tiene que llegar, los pasajeros, el avión y todo el equipaje tiene que llegar con bien, listo. Ahora ayúdenos a que eso pase con el equipo que tenga en el avión. No sé si lo clarifique, Fernando. Muchas gracias. Sí, importante los aspectos que tú mencionas con respecto a la definición que mencionabas, VUCA, que era entornos volátiles, inciertos, cambiantes y complejos, que sería una óptica o una macro referencia que debemos tener todos quienes hacemos planificación estratégica para planificar con esos elementos, ¿no? Y planificar con lo que esos aspectos pueden influenciar en nuestra actividad. Entendería yo que eso es lo importante del aporte del concepto VUCA. Perfecto. Vamos con una siguiente pregunta. Efectivamente. Y entender... Juan Carlos, claro. Vamos a imaginarnos que estamos organizando la planificación estratégica y que somos una empresa promedio ecuatoriana, quizás 50 trabajadores, con una estructura organizacional más pegada a una tradición familiar, donde los hijos de los dueños quizás son los que administran, etcétera, que es algo que caracteriza mucho a la empresa ecuatoriana. ¿Cómo conformamos esos equipos que hacen la planificación? Cuéntame un poco quién se encarga de hacer la planificación, cómo, cuándo, cuáles son los tiempos, cuáles son los mínimos requeridos. Cuéntame un poco para que las personas que nos están escuchando y nos están viendo puedan tener más información al respecto. De acuerdo. En ese plano, hace un momento refería una frase y decía que en los entornos pre-pandemia la planificación era preparen, apunten, fuego. En un entorno como el que vivimos es preparen, fuego, apunten. ¿Qué significa esto? Significa que debemos pasar más a la acción, que debemos ser más celeros en probar, en prototipar, en evaluar las decisiones que vamos tomando. De cara al ejercicio estratégico, yo sugeriría que participen sí los altos directivos, pero en una combinación con los diferentes niveles de la organización. Es muy importante lo que tienen que decir los niveles operativos, lo que nos tienen que contar, porque esos están muy de cerca al día a día de la organización, a qué pasa con sus clientes, qué pasa con sus procesos, con su operación. Entonces, debemos hacer con equipos chicos, autoorganizados, que empiecen a tomar ciertas definiciones. Un ejercicio de esta naturaleza se puede resolver en 3 días. Hay organizaciones que hoy en día me cuentan estamos pensando tomarnos 3 meses para la planificación estratégica. ¿Y por qué 3 meses? Es que la primera semana, en 15 días la segunda actividad y así. Tal vez cuando terminen su ejercicio de planificación muchas cosas habrán cambiado. Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos un ejercicio acotado, un ejercicio práctico donde te quedes con acciones y estrategias concretas sobre las que tengas directrices para aplicar.
las personas, pues, las empresas familiares, perdón, suelen tener su complejidad. Una es que siempre ha funcionado así, toda la vida pues nos ha dado estos resultados. Yo no estoy seguro si hoy por hoy eso nos seguirá dando resultados, pero sí estoy seguro que debes prepararte para lo peor, de tal manera de que si no pasa lo peor, pues listo, estabas preparado. Y luego, empoderar a tu gente, trasladar decisiones, trasladar autoridad para que ellos puedan ejecutar. ¿Con quién lo haces? Pues ideal que dentro de la organización exista algún responsable y si no, sugerencia el tener un facilitador externo. Les diría no contratar ya el servicio, oye, quiero que me hagan un plan estratégico con una empresa, porque lo que he visto que sucede es que piensan que el contratista es el responsable de darte planificando, de entregarte todo, y no es así. Este es un ejercicio coparticipativo de co-construcción. Por lo tanto, lo que recomiendo yo es un facilitador de planificación, quien te ayude, te oriente, pero que te empodere de lo que tú estás definiendo. Al final, el que se va a equivocar, el que va a ejecutar la estrategia, es el dueño de la empresa, es del equipo de la empresa. El facilitador es temporal. Entonces, dentro de ese plano hay que avanzar. Muchas gracias. Voy con otras preguntas, por favor, Juan Carlos. Muy interesante lo que nos compartes y sobre todo esa visión de experiencia y práctica que nos transmites con el consejo preciso que brindas a nuestra audiencia y a nuestro público. Juan Carlos, creo que las decisiones de planificación estratégica se toman con mucha información externa y con mucha información del propio negocio, del sector, del mercado o del segmento en el que estás y de la industria o de la propia empresa. ¿Qué recomendaciones nos das con el objetivo de llevar un inventario o un sistema de información para la toma de decisiones? Es importante tener lo básico, ¿no? Tener los elementos básicos y después todo lo adicional, pues es interesante. Para eso, la primera recomendación es que empiecen a sistematizar las fuentes de información. Tu sistema de facturación es un elemento fundamental de cara a tomar decisiones. Tus sistemas internos de gestión de procesos o de operaciones son fundamentales a la hora de tomar decisiones. Pero si es que no tienes, si no eres una gran empresa, hay otros métodos de sistematizar la información. Por ejemplo, supongamos un taxista. Día a día, ellos saben cuál es la caja que hicieron en el día. Tal vez no tengan el número de carreras que hicieron, el número de kilómetros recorridos, pero tienen unas percepciones muy aproximadas. Pero lo que sí saben es cuál es la caja. Y ellos saben cuál es el objetivo del día. Supongamos, cada día tengo que llevar $50 a la casa. Si es que esos $50 se hicieron en 8 horas de trabajo o se hicieron en 16 horas de trabajo, ya les marca el nivel de eficiencia que tuvieron, que puede estar superditado o por el mercado o por lo que ellos tuvieron que hacer. Si el auto estuvo en mantenimiento, evidentemente que tienen menos recorrido. Entonces, ellos van analizando y toman acciones para mejorar su desempeño. Entonces, yo les diría, escojan sus 5 indicadores clave que les permitan tomar decisiones y acciones para mejorar su desempeño. Ingresos, el tema de cuáles son mis costos, el tema de qué tan eficiente soy, o sea, cuán operativo soy, cuánto hago con lo que estoy dándole a mi trabajo. Hay organizaciones en donde hacen un montón de cosas, pero se siente que no avanzan mucho. Entonces es ver cuáles son esos elementos clave que me permiten llegar donde quiero estar. Permíteme un minuto, por favor. Voy con la siguiente pregunta. En términos ¿cuál es el papel que juegan los sistemas de calidad, la cultura y gestión de procesos, la automatización o los RPAs en la supervisión de la estrategia en la que nos mencionabas? ¿Aportan a la gestión o aportan también a obtener buenos resultados? Es un mundo enorme. Vamos paso a paso. Yo creo que las herramientas
sean de gestión como las ISO u otras, o sean tecnológicas como BPMs, RPAs, deben estar a disposición de la organización, no al revés. Noto que hay organizaciones que están para servir al sistema de calidad, para servir a la ISO, cuando la ISO es la que debe servirle a la organización, cuando el RPA es el que debe servirle a la organización, si no, algo está mal. Y ahí hay que tomar decisiones. Muchas veces alargamos ciertas definiciones. Entonces, de cara a esto, los sistemas nos impulsan, nos facilitan, en teoría nos permiten mayor orden, mayor organización. Sin embargo, no siempre pasa eso. Entonces, tu sistema de control de la estrategia debería, a través de sus indicadores o de la información que genera, debería identificar si es que estos elementos, lejos de ayudar, te están perjudicando. Y ahí pues viene un proceso de control de gestión. Si mi sistema de calidad ISO me está perjudicando, me hace más lento, me ha hecho más burocrático, entonces, ¿qué está mal? No necesariamente la ISO, porque es una norma que opera en un montón de lados. Tal vez la implementación que estamos haciendo, la interpretación que estamos haciendo. O hoy está muy de moda pues la tecnología RPA y queremos robotizar todo. Desde mi experiencia, todo se puede, pero no todo se debe. Vale la pena establecer qué es aquello que vale la pena automatizar y cómo se debe hacer. Y luego hay que tener un poquito de paciencia. En nuestro mercado queremos resultados para ayer. No hicimos la tarea pues cuando la debimos hacer. Luego queríamos entregarla casi al final y dado que queremos entregarla casi al final, queremos encima apurarnos con esa entrega. Resultado pues malas implementaciones que terminan matando conceptos, que terminan matando muy buenas herramientas. No porque las herramientas sean malas, sino porque los implementadores o las implementaciones no han generado los resultados. En estos casos que tú has mencionado, hay tres elementos fundamentales que deben convivir y comulgar adecuadamente. Las personas, los procesos organizativos y la relación con las tecnologías. Si estos tres elementos no comulgan, no trabajan de la mano, al final tú tienes algún tipo de inconveniente en su aplicación. Gracias, Juan Carlos. Voy con la última pregunta. El papel, todo lo que tú nos has mencionado el día de hoy, y al inicio yo te había hecho una pregunta relacionada al valor de la inversión y al retorno esperado. Pero muy probablemente también habría que hablar de cuán competitivo te vuelves al momento de planificar adecuadamente o de prever lo que puede suceder en el entorno y el objetivo que te trazas como organización y la supervisión de esa ejecución. En términos de competitividad, ¿qué reflexiones puedes tú comentarnos al respecto de un esquema que supervise la ejecución de la estrategia? Al final, utilizando términos muy criollos, la canasta no tiene que valer más que su contenido, más que los huevos. Por lo tanto, esa debería ser la relación. O sea, esa canasta, ese sistema de control de la estrategia debería impulsar, pero no es el principal valor de la organización. Entonces, debemos buscar ese justo equilibrio. Y estos sistemas deben evaluarse por la capacidad de decisiones o de análisis que tú puedes tomar, que no necesariamente te va un número exacto, ¿no? Yo puedo tomar 50 decisiones con este sistema versus puedo tomar 10 decisiones con este otro. No, es la trazabilidad, la interacción e interrelación de los componentes de este sistema. Fíjate, la semana anterior estábamos con una organización que tiene una cadena de tiendas acá y que tenían un montón de información dispersa pero no integrada. Nosotros realizamos la estructuración de un sistema de control de gestión de su operación y de su estrategia y ellos pudieron llegar a detectar cuál fue la decisión que tomó un área que le perjudicó a otra área y que le generó una baja considerable en las ventas. Por lo tanto, si el sistema que utilizas te permite trazabilidad, desdoblamiento de información y responder muchos porqués,
vas en buena línea. Si tu sistema es pura información, pues en mala línea. Te dejaré este ejemplo. Por ejemplo, si tú tienes un termómetro, pues lo único que te dirá el termómetro es, ¿tienes o no tienes fiebre? Entonces, tu sistema de control de la gestión estratégica tendría que identificar por qué tienes la temperatura que tienes. Si es que eso logras, estás ante un supermodelo que te va a ayudar mucho. Si simplemente dices, esto me está diciendo que tengo fiebre, pero y ahora hay que hacer más análisis y todo, entonces tu sistema todavía está inmaduro. Hay que llegar a modelos que te permitan evaluar el porqué de tu situación. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por tu tiempo. Gracias por los aportes que nos has brindado del hoy. Creo que nos has brindado el día de hoy. Creo que son muy útiles para quienes nos escuchan y quienes nos están visualizando en esta transmisión. Te agradezco mucho por el tiempo y por habernos brindado y compartido tu experiencia y tu conocimiento. Fernando, no, un gusto. Si es que pues la audiencia quiere conocer un poquito más, nos encontramos en www.thinkq.com.es, think de pensar en inglés, o si no, a mi número, el 098-451-7261. Podemos apoyarles con varios elementos de control de gestión. Será un gusto. Gracias a ti, Fernando, y a través de tu intermedio, pues al Banco Central por esta interesante iniciativa y éxitos en este año con la nueva temporada. Muchas gracias, Juan Carlos. Te agradezco infinitamente. Bienvenido y siempre abiertas las puertas de este espacio para ti. Cuídate mucho. Un gusto. Un gusto. Vamos con los saludos a las personas que nos visualizan. Isabel Morán, Verónica Valencia, Marcelo Castro, Irma Mosquera, Martín Acosta, Mónica de Jañón, Berito Caicedo, Daniel Vasco Viteri, Miguel Ángel Vicente de Vera, Jenny Cárdenas, Belén Aguirre, Mónica Reyes, Mélida Castro, Hugo Jaramillo, David Zurita, Sebastián Borges, Pablo Celi, Rodrigo Mesa, Mario Pulido, Luis Galárraga. A continuación, vamos a dar paso a la señora gerente general del Banco Central del Ecuador, quien nos va a presentar la carta económica de la semana. En esta ocasión, la señora gerente nos va a hacer referencia a los sistemas de gestión antisoborno y los resultados y logros que ha tenido el Banco Central durante este año 2020 en materia de implementación de su sistema de gestión. Bienvenida, economista. Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en un programa más de Encuentros del Banco Central. Soy Verónica Artola Jarrín, gerente general. Y el día de hoy quería compartir con ustedes buenas noticias que desde el inicio de nuestra gestión al frente del Banco Central en junio del 2017 hemos venido trabajando. Hemos dado pasos firmes para construir una institución eficiente, cercana a la gente, en primera fila para defender el esquema de dolarización y comprometido sobre todo con la transparencia y la honestidad. Es así, casi 4 años después, puedo decir con orgullo que estamos en la dirección correcta y cosechamos con creces este esfuerzo. Uno de estos proyectos soñados ha sido alcanzar un reconocimiento internacional de que la entidad y su personal actúa y trabaja de forma ética y responsable, conscientes de la importancia de luchar contra los grandes delitos financieros de nuestro tiempo, entre ellos el soborno. Efectivamente, hace más de un año decidimos juntar esfuerzos por parte de todo el personal del Banco de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, desplegando un trabajo sistemático, sostenido y permanente para que seamos reconocidas como una entidad libre de soborno. En esa línea, en diciembre del año pasado, el Banco Central del Ecuador se convirtió en el primer banco central a nivel del mundo en alcanzar una certificación internacional ISO 37001, que la califica como una entidad antisoborno. Esta certificación refuerza aún más la confianza ciudadana que sabemos que la tenemos, tan importante en una institución como la nuestra, cuyo fin es garantizar la estabilidad de la dolarización y la liquidez de todo el país. Para comentarles algunos datos,
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y el Banco Mundial, ellos estiman que anualmente el 2% del Producto Interno Bruto Mundial se va a prácticas antisobornos. Por tanto, la corrupción tiene serias implicaciones económicas, laborales, sociales e institucionales. Esta certificación la obtuvimos luego de un proceso de auditoría externa y de revisiones por parte de entidades independientes y con acreditaciones internacionales para garantizar que los esquemas antisoborno que estamos siguiendo en el Banco Central cumplen con todos los estándares y las mejores prácticas conocidas mundialmente. Los beneficios que obtiene la ciudadanía de contar con un banco central acreditado en la norma antisoborno son definitivamente promover la confianza en nuestras operaciones, demostrar la transparencia de todos nuestros procesos, minimizar los riesgos de corrupción o soborno en nuestros contratos, incrementar la eficiencia organizacional y fundamentalmente comprometerse con el sentir y el clamor ciudadano de transparencia en el sector público. Este es un resultado para el país, que convierte en un reto constante para todos quienes hacemos del Banco Central del Ecuador. El mismo implica mantener este reconocimiento, seguir trabajando, que nuestros funcionarios, nuestros proveedores también estén identificados con este tema y sobre todo lo que nos va a ayudar es a promover un país libre de soborno. Muchas gracias, me despido y hasta la siguiente semana. Muchas gracias, economista. A continuación vamos a compartir la cápsula informativa, nuestro nuevo espacio que lo venimos haciendo desde la semana anterior, que se llama el Noti Encuentros, que contiene la información económica nacional e internacional de mayor significado que se ha presentado durante esta semana. Por favor, Rodman, compártenos, por favor, el contenido de Noti Encuentros. Encuentros del Banco Central del Ecuador. A continuación, revisaremos las noticias de interés nacional e internacional en el ámbito económico y financiero de esta semana. En noticias nacionales, Ecuador alcanzó 2.300 millones de dólares en e-commerce en 2020. Las cifras de comercio electrónico en 2020 representaron un crecimiento de 700 millones de dólares, en comparación al alcanzado en el 2019. Para 2021 también se estima un crecimiento. Turismo tendrá asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo. Sectores público y privado acordaron la creación de una mesa ejecutiva para la reactivación y desarrollo sostenible. Aumento del consumo en Estados Unidos da optimismo al sector florícola ecuatoriano. La venta de flores significará un reto en 2021, aunque el sector florícola ve una esperanza en el consumo por parte de Estados Unidos, que es el principal destino de las exportaciones de flores. En noticias internacionales, Biden decidido a duplicar el salario mínimo. La administración del presidente estadounidense Joe Biden ha propuesto aumentar el salario mínimo de 7.25 a 15 dólares por hora para 2025. Argentina activa el impuesto a la riqueza para combatir los efectos del coronavirus. El gobierno de Alberto Fernández pretende que el nuevo impuesto a las grandes fortunas ayude a financiar el abastecimiento de suministros médicos y a socorrer a pequeñas y medianas empresas. Hasta aquí la información. Espéranos la próxima semana en Noti Encuentros. Adelante, Fernando. Bienvenidos a... Excelente, muchas gracias. Nuestro nuevo invitado es Santiago Segovia, como ya lo había mencionado al inicio. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes nuevamente. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a este espacio del Banco Central para comentar, discutir temas de interés común y de la ciudadanía. Excelente, voy a presentar a mi invitado. Santiago Segovia Larrea es experto en macroeconomía y sector externo del Banco Central del Ecuador. Cuenta con una maestría en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es un profesional con más de 20 años de experiencia en temas de macroeconomía, política económica, comercio exterior, negociaciones comerciales internacionales. Trabajó por 10 años en la sede en Lima
de la Comunidad Andina a cargo del Grupo de Políticas Macroeconómicas y de Acceso a Mercados de los 4 países andinos. Formó parte del equipo de negociación para los acuerdos comerciales del país con Estados Unidos, Unión Europea y Chile. Es funcionario del Banco Central del Ecuador por 17 años, donde se ha desempeñado en las áreas de estadística, investigación y política económica. Ha publicado varios artículos, los más recientes en relación al desempeño de la economía en los 20 años de la dolarización. Santiago, justo con ese tema, quiero que nos comentes el gran aporte que la Subgerencia de Programación y Regulación, y en específico la Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica, la Dirección Nacional de Programación y Regulación Monetaria y Financiera, y el aporte que hizo también la coordinación del Museo Numismático, la Dirección de Atención al Cliente, y la Dirección de Comunicación y las respectivas áreas de tecnología, para que la ciudadanía cuente con este espacio que se llama el micrositio de los 20 años de dolarización. Cuéntanos en qué consiste este espacio digital. Claro, Fernando. El 7 de febrero del 2020, el año pasado, se llevó a cabo la conmemoración de los 20 años del proceso oficial de dolarización. Precisamente en ese día, el Banco Central llevó a cabo un seminario, un taller en su sede en Quito, con más de 300 estudiantes y profesores y académicos universitarios, en los cuales se llevó a cabo un diálogo, una plática con algunos elementos exponentes de la académica y del sector de la prensa, donde se discutió sobre la dolarización, sobre esta conmemoración, sobre cómo fue esos primeros días, primeros meses de la dolarización. Y por el éxito que tuvo y por decisión de nuestra gerente, habíamos ya planificado repetir este evento en las ciudades, irnos al territorio, a las ciudades principales, visitar algunas universidades y conversar abiertamente sobre este hito fundamental que fue la transición a la dolarización. Sin embargo, como tú sabes, la crisis sanitaria afectó esos planes, pero lo que hizo el banco es, bueno, ahora que está el mundo mucho más digitalizado que antes, pues crear un micrositio o un espacio especial en la hoja web del Banco Central, www.bce.fin.es, tener un espacio dedicado a la dolarización. Si ingresas a esa hoja web, vas a tener un micrositio que dice, un lugar que dice micrositio de los 20 años de dolarización, ¿qué contiene? Bueno, aprovechando un poco la riqueza estadística del Banco Central y esa fortaleza que tiene en publicaciones económicas, existe, claro, una batería de indicadores de todos los sectores económicos, el sector real, el sector externo, el sector monetario y financiero, incluso el sistema de pagos. No quiero explicar mucho cuántas variables, son más de 100 variables y tenemos información como para 20 años de información para que el usuario, el lector, el estudiante, el historiador pueda ver cómo evolucionó la inflación, el PIB, cómo se diversificó tal vez la canasta exportable ecuatoriana, es decir, una información muy rica que da cuenta de toda esta transformación económica y social de la economía, ¿no? Y así puedan tener información fresca, fácil de bajar la información, para que ayude a contribuir a la toma de decisiones. Igualmente hay una parte en la cual hay 4 estudios, análisis económicos del sector externo, del sector real, del sistema de pagos, donde vas a ver cómo la preferencia, cómo cambia la preferencia, ¿no? Por dinero físico a pagos con dinero físico, ahora a casi un gran porcentaje de servicios, pagos por vías interbancaria, por transferencia electrónica, y también del sector monetario y financiero, conociendo cuáles fueron los impactos del mayor crédito, de cómo creció el crédito en estos 20 años. Sin embargo, no muere ahí, queda, no solo es estadística y análisis económico, ha contribuido en el micrositio también la biblioteca y la hemeroteca del Banco Central, porque existen, en ese link hay un enlace dentro del micrositio, en lo cual tú puedes ver todos los artículos periodísticos que recuentan de una manera periodística todos los hechos que hubieron en esos primeros meses de enero, febrero y marzo del año 2020.
De los principales medios de comunicación, el Hoy, en ese momento el Hoy, el Comercio, el Telégrafo, el Universo, pero también revistas especializadas en economía, como Ecos, la revista Gestión, la revista Análisis Económico, y algo más, con una visión un poco más general, Vistazo. Te comento, Fernando, son 600 artículos periodísticos en 3 meses. Es muy rica la información en la cual uno puede bajar esos artículos y revisarlos. Allí hubo una tarea de digitalizar todos estos, esta riqueza bibliográfica que está también visible ahí. Algo adicional también es que hay 14 videos testimoniales o 14 videos también de entrevistas que se hizo a personas clave, como es el presidente del directorio del Banco Central de ese momento, Pablo Vetter. Ahí está un video de cómo él comenta cómo fue este proceso previo a la dolarización, qué decía el banco, los técnicos y cómo finalmente se adopta la dolarización. Igualmente la visión de algunos periodistas como Gonzalo Ortiz, de representantes de las cámaras, justo precisamente la presidenta del actual Consejo Empresarial Ecuatoriano, también algunos académicos, algunos antropólogos y otros periodistas, incluso también algunos colegas a los cuales le correspondió la tarea de tal vez recibir todos los dólares, ¿no es cierto? Que recuerda, algunos dólares, perdón, más bien dicho, algunos sucres, algunos billetes de sucres, estos billetes se deterioraban y se incineraban. Y teníamos unas bodegas para ello. Pero en ese momento, en la dolarización, tuvimos que recibir todo el circulante de la economía ecuatoriana, de todas las provincias y retomar. Entonces, hay algunas notas vivenciales o incluso anecdóticas que dan cuenta de este proceso o de esta transición del uso del sucre al dólar, ¿no? Algo adicional también es que hay cuál es la riqueza que tiene nuestra biblioteca respecto de artículos referidos a la investigación económica de la dolarización. ¿Y qué tiene algunas otras universidades? La Flaxo, la Católica, la Universidad Central, la Universidad Andina Simón Bolívar. Ahí hemos recogido también cerca de 200 documentos, títulos, que dan cuenta de libros o de investigaciones referidas a la dolarización. Hemos querido transparentar toda esta información que, como tú verás, es de diferentes voces, de diferentes incluso opiniones, positivas o negativas, desde diferentes criterios o incluso críticas a la dolarización que están de una manera transparente en este nuevo micrositio que hemos querido que sea un aporte a la investigación y al conocimiento sobre la economía al servicio de la ciudadanía. Excelente, Santiago, te agradezco mucho. Para enfatizar y recordar a la ciudadanía y a las personas que nos escuchan, deben acceder a un buscador, ingresar en la página web del Banco Central y dirigirse a mano izquierda y buscarlo como micrositio 20 años de dolarización. Así accedemos, Santiago. Sí, así es. 20 años de dolarización y existe un micrositio dedicado ahí con todos estos temas. Perfecto. En el caso de que las personas tengan alguna consulta, algún requerimiento adicional de información, ¿existe algún correo electrónico en el cual puedan tomar contacto con las personas del Banco Central para resolver alguna duda? Sí, estos artículos económicos están los correos de cada una de las personas que escribieron los documentos. Igualmente hay una dirección que es puf.econ@bce.fin.es, que es un correo de publicaciones económicas donde normalmente se dirigen para solicitar información o aclaración respecto de algunos de las publicaciones estadísticas económicas de la institución. Muchas gracias, Santiago. Santiago, volviendo al tema del contenido. Tenemos información estadística, o sea, tenemos unas series a nivel de datos, de archivos en Excel, muy probablemente. También tenemos análisis de esa información en los diferentes sectores, sector real, sector financiero, sector monetario. Adicionalmente, nos mencionabas que hay una compilación, una recopilación de diferentes artículos de prensa escritos en los meses de enero, febrero, marzo del año 2000, ¿sí? De los medios escritos más importantes. Están El Comercio, El Universo, El Telégrafo, Diario Hoy en esa época. Mencionas también que hay información de revistas especializadas como Análisis Semanal, Revista Gestión, Revista Ecos y también con un panorama global como Revista Vistazo.
Nos cuentas también que hay testimonios de las personas que tomaron la decisión, que estuvieron en ese momento dentro del Banco Central en diferentes áreas y que vivieron la noche en que dejó de existir el sucre y el amanecer en el que comenzó a circular de manera oficial en el Ecuador el dólar como moneda. Entonces, esta riqueza es una síntesis del trabajo de muchas personas. ¿Cuántas personas trabajaron alrededor en este proyecto? Sí, inicialmente, como te comento, partió la idea de hacer estas exposiciones en cada una de las ciudades del país, en las principales ciudades, pero por la emergencia sanitaria cambió un poco la planificación y, por ejemplo, hubieron cerca de 10 personas que estuvieron haciendo la investigación en la hemeroteca, de toda la publicación de las revistas, de los diarios, buscando esta información, haciéndola digital para que pueda ser accesible desde cualquier medio. Igualmente hubieron 4 técnicos que fueron las personas que hicieron los documentos investigativos. También todo el área que es de atención al cliente y de comunicación, a las cuales también doy mi agradecimiento, colaboraron en levantamiento de las entrevistas y de los testimonios. A las 14 personalidades y actores clave, levantando, acudiendo a sus casas. Recordemos que inicialmente parte de la planificación fue en febrero, pero ya el 16 de marzo todo se complicó con la pandemia y con el confinamiento y tuvimos que incluso paralizar en un momento por la obligación del confinamiento a nivel nacional y luego se retomó nuevamente las visitas a estos actores para poder hacer las entrevistas y hacer las ediciones. Igualmente, también en el tema de las universidades, el Banco Central tomó contacto con estas universidades para que nos remitan los catálogos, algunas universidades estaban cerradas, pero nos enviaron los catálogos en línea que tienen de la riqueza bibliográfica referida a dolarización. O sea, dentro del banco son unas 30 personas que alrededor tomaron un trabajo desde enero a marzo y luego de julio a octubre para lograr a cabo este esfuerzo, que es poner al servicio de la ciudadanía mucho más información, mucho más riqueza, no solo estadística y económica, sino también vivencial, anecdótica, histórica, de este proceso de transformación del uso del sucre hacia el dólar. Muchas gracias, Santiago. Gracias por tu colaboración, tu participación, tu testimonio y la reseña con la que nos has mencionado este gran y significativo aporte que el Banco Central ha hecho a estudiosos económicos, estudiantes o analistas académicos, historiadores, periodistas, en fin, a la ciudadanía que puede hacer uso y aprovechar este recurso de síntesis de información con respecto a la dolarización. Te agradezco mucho, Santiago. Gracias por estar acá. Voy a hacer los agradecimientos finales a todos quienes nos han acompañado el día de hoy, a nuestros invitados por su trayectoria, su experiencia, su formación, a las autoridades del Banco Central, al equipo de la Dirección de Comunicación Social y de la Coordinación General de Tecnologías de la Información que hacen un arduo trabajo semana a semana para que este programa se realice. Igual quiero agradecer a todos quienes nos escuchan en Radio Nacional del Ecuador, en sus diferentes dials, en las principales ciudades del país y que están en sintonía permanentemente de este programa Encuentros. Recuerda que debemos mantener la sana distancia, lavarnos de forma frecuente las manos, utilizar nuestra mascarilla siempre, evitar las aglomeraciones, que necesitamos mucha responsabilidad de todos los ciudadanos, de todos nosotros, con el propósito de disminuir la incidencia del coronavirus y el contagio, con el propósito de buscar una pronta recuperación de las actividades normales y de la actividad económica en sí, de la actividad educativa, de la actividad de las familias. Necesitamos mucha responsabilidad de todos nosotros para disminuir los índices y la incidencia del coronavirus en la salud pública en el Ecuador. Un mensaje muy importante para la ciudadanía. Recordemos que la próxima semana vamos a tener acá como invitado a Fernando Del Vecchio, con quien vamos a conversar sobre por qué es
el talento no es suficiente. Hay otros factores que determinan que haya éxito en las actividades profesionales en la vida. Y también con María Fernanda Ayala, que nos va a hablar sobre los productos numismáticos que ofrece el Banco Central a la ciudadanía. Les agradezco mucho por estar acá. Me despido. Gracias, Santiago. Gracias a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Que tengan una excelente tarde y resto de día. Cuídense mucho. Buenas tardes.